24 de julio de 2022, 17º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 32. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Y el Evangelio tomado de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura pausada, atenta, de los 3 pasajes y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 32. El pasaje completo, en realidad, es 18 del 16 al 32. Para una comprensión más adecuada, es clave referirse al texto bíblico que se omite en la lectura litúrgica, porque en esos versículos se refiere lo que Dios está pensando mientras toma rumbo a Sodoma y Gomorra, y Abraham va a su lado para despedirlo y encaminarlo. Y en su soliloquio mental, Dios se pregunta si ha de descubrirle a Abraham la razón de su viaje. Resuelve hacerlo por un motivo pedagógico, que su elegido, el patriarca, enseñe a sus hijos a ser justos y rectos, manteniéndose en el camino del Señor. De lo contrario, correrán la suerte de las ciudades pecadoras. Llama la atención la intimidad entre Dios y Abraham y la familiaridad con la que este último trata a Dios. Hay una honda sensibilidad humana en Abraham que intercede al estilo profético en favor de las ciudades pecadoras. Está convencido el patriarca, y ahora podrá comprobarlo, que Dios es justo y al mismo tiempo misericordioso. Pero también está convencido de que la justicia de Dios le impedirá obrar contra el malhechor, usando una expresión coloquial, llevándose entre las patas también a las personas justas. Queda así expresamente afirmada la consecuencia benéfica de la bendición de Abraham sobre los suyos, pues el castigo que vendrá contra las ciudades inhospitalarias no alcanzará a Lot, que es sobrino de Abraham. Abraham se enfrasca en un regateo con Dios. Intercede a favor de Sodoma y Gomorra. El decrecimiento del número en el debate es importante. Primero comienza si hubiera 50 justos. Después 45, después 40. Más adelante el atrevimiento es aún mayor, ya no de 5 en 5, sino de 10 en 10, 30, 20, 10. Abraham tiene que darse por vencido porque no se encuentra en esas ciudades ni siquiera 10 personas justas. Si hubiera seguido la lógica de su regateo, tendría que haber pasado de 10 a 0. Pero Abraham sabe que Dios es misericordioso, pero también justo. De cualquier manera, el pasaje deja bien claro que la justicia de Dios se manifiesta no en el castigo de los culpables, sino sobre todo en el amor y en el perdón por los inocentes. La segunda lectura está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 12 al 14. La sección completa de la que se arranca nuestro pasaje abarca del 6 al 19, y es conveniente leer la sección completa. Hay diversas desviaciones de la doctrina de los apóstoles a las que Pablo quiere responder. Por eso los exhorta a llevar una vida de acuerdo con las enseñanzas que han recibido, como señala en 2 del 6 al 8. Aunque no lo sabemos de cierto, es posible que las desviaciones a las que alude el apóstol tengan que ver con la creencia en fuerzas cósmicas o angélicas, influencias de los astros en la vida de las personas o la creencia en poderes ocultos de la mente humana. Se trata de algunas creencias esotéricas que de tanto en tanto se cuelan en las comunidades creyentes, como ocurre incluso en nuestros tiempos. El rechazo de Pablo a estas doctrinas es total. Cristo está por encima de todas esas teorías. Cristo es la divinidad encarnada, de quien hemos recibido la plenitud y el sentido de nuestras vidas. El bautismo nos hace participar de la misma muerte y resurrección del Mesías y nos hace morir al pecado.
El baño bautismal marca un antes y un después en la condición del creyente. Sin Cristo, el ser humano se encuentra en situación de muerte, porque todo cuanto hace está bajo el dominio del pecado. Pero al ser sumergido en el agua, el fiel muere en Cristo. Es co-sepultado, como va a notar San Pablo en Romanos 6. Al levantarse del agua, el fiel resurge en Cristo, es también co-resucitado. No es posible una unión más real, más poderosa e íntima de muerte y vida. El nuevo régimen de la gracia hace posible al creyente vivir agradando a Dios porque ha recibido el don de los tiempos finales, que es el Espíritu Santo. Es esta la fuente de la vida nueva que este pueblo genera para transformar la condición del mundo. No es por tanto una obra humana, sino que es obra de Dios que la lleva a cabo por su poder. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Lucas nos presenta en esta sección una catequesis bien estructurada sobre la oración. A diferencia de Mateo, que presenta una fórmula más amplia en el marco del Sermón de la Montaña, en Mateo 6, del 9 al 13, Lucas coloca una presentación más breve del Padre Nuestro y la coloca en el largo camino que Jesús hace hacia Jerusalén. En ambos casos, sin embargo, tanto en Mateo como en Lucas, la oración del Padre Nuestro es mucho más que una fórmula que Jesús nos habría compartido solo para repetirla. La oración del Padre Nuestro es un proyecto de vida para el cristiano, porque gira en torno a dos realidades. Por un lado, Dios, cuyo nombre hemos de santificar con nuestras obras y cuyo reino hemos de preparar a recibir con la conversión continua de nuestro corazón. Por otro lado, está el prójimo, con quien tenemos el deber de compartir los bienes de la creación, el pan de cada día, y dado que en las relaciones entre los seres humanos pueden presentarse diferencias y enfrentamientos, se introduce en la oración el compromiso de estar dispuestos a sanear continuamente estas relaciones a través del perdón. Algunas tradiciones religiosas miran a Dios como alguien distante y que provoca temor. Los discípulos, en cambio, son enseñados aquí por Jesús a dirigirse a Dios con confianza y familiaridad, llamándolo Abba, es decir, Padre querido. Esto indica que la recta actitud del creyente ante Dios es la filiación. El amor, la confianza y la cercanía con Dios se derivan de esta maravillosa realidad. Dios nos ha hecho hijos suyos en su Hijo Jesucristo. Por eso le pedimos que implante su reino de justicia y de paz para que podamos vivir de veras como hermanos y hermanas. Inmediatamente después, en la parábola del amigo insistente, Jesús insiste en la necesidad de orar continuamente. Pablo recuerda esta enseñanza en 1 Tesalonicenses 5:17 y Jesús se referirá a ella de nuevo, la constancia en la oración, en la parábola de la viuda y el juez inicuo que vendrá después en el capítulo 18, versículos del 1 al 8 de este mismo Evangelio de Lucas. La catequesis termina afirmando que la oración perseverante será siempre escuchada por Dios. Los versículos del 11 al 13 concluyen con algunos ejemplos tomados de la vida diaria. Dios, que es Padre de bondad, dará cosas buenas siempre. Si los padres humanos que son malos dan cosas buenas a sus hijos, Lucas insiste en que Dios entregará a los discípulos, a las discípulas que a Él clamen, su Espíritu Santo, que es el cúmulo de todos los bienes corporales y espirituales. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas de este domingo. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestras Biblias o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura pausada, atenta, esta vez en oración de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.